Pablo, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, la verdad que me encantaría hablar de un tema mucho más agradable, pero bueno, eh, la disputa geopolítica que hay en Medio Oriente y que tiene lamentablemente como protagonista a palestinos e israelíes, y además de palestinos e israelíes me parece que está, creo que el foco hay que ponerlo sobre los grupos extremistas y aquellos que eh, llevan adelante la práctica del terrorismo directamente, ¿no? Hamas, Hezbollah y otros grupos. Pero bueno, lo convocamos para hablar de esto. ¿Cuál es el estado actual de situación actual en Medio Oriente? Porque entiendo que la crisis se va profundizando día a día. Bueno, en principio, como bien lo dijiste, esto no es una disputa ni un conflicto que tiene que ver con Israel y los palestinos, Claro. sino es con el grupo terrorista Hamas. No hay una disputa con la autoridad palestina, que es la representante de los palestinos. Esto es el grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja de Gaza por medio de un golpe de Estado en el 2007 contra la autoridad palestina e impuso un gobierno dictatorial, religioso, fundamentalista, islámico radical. Con lo cual, esta disputa es con el terrorismo y lamentablemente las reglas del juego son totalmente diferentes. Contra el terrorismo no hay reglas. Ujú. Ellos no basan su accionar en la parte militar, sino justamente en el terror. Ujú. Y esto lo que sucedió justamente fue un ataque terrorista de grandes proporciones, un operativo terrorista que con el fin simplemente de insertarse en el territorio israelí y matar a los civiles que pudieran y secuestrar gente. De hecho, una cantidad de muertos por día que no se veía desde el Holocausto. Estamos hablando de más de 1.500 muertos, de las formas más crueles que se pueden imaginar. El secuestro de niños, ancianos, mujeres embarazadas, soldados, Ujú. cuerpos exhibidos como trofeos. Realmente una cuestión que el que tuvo la posibilidad de ver las imágenes realmente no tiene palabras y el shock es terrible. A partir de ahí, la situación, lógicamente, por primera vez, genera que Israel declare la guerra. Anteriormente hablábamos de conflictos, hoy hablamos de una guerra, y Ujú. el objetivo de esta guerra justamente es desestabilizar y terminar con este grupo terrorista, Hamas y la Yihad Islámica, para terminar con el terrorismo en Gaza, para que la autoridad palestina pueda tener el gobierno de la Franja de Gaza y terminar con todo lo que es el terrorismo en el sur. Ujú. Eh, a ver, ha trascendido las fronteras de la Franja de Gaza y de los territorios palestinos e israelíes. Entiendo que hace muy pocos instantes, lamentablemente, se ha tomado la determinación de, por ejemplo, evacuar la embajada israelí en Estados Unidos. ¿Esto es correcto? La embajada israelí en Argentina también. Eh, lo que surgió es una amenaza tanto a la embajada de Israel y de Estados Unidos en Argentina, que fue realizada por email y se están utilizando los protocolos de evacuación. Lógicamente, todos los grupos fundamentalistas, incluso Irán, que es un Estado que impulsa el terrorismo, ordenó un día de ira contra cualquier tipo de blanco, y para ellos, y eso hay que ser muy claro, israelíes, judíos, es exactamente la misma palabra. Cuando nosotros hablamos de antisemitismo, ahí vemos cuál es una expresión, ya que esta situación uno puede decir que tiene que ver la Argentina en todo esto, pero para Sí. ellos los judíos en el mundo somos blancos también. Mm. A ver, corrijo entonces, son las embajadas de Estados Unidos e Israel en Argentina. Así es. Bien. Eh,
La verdad que ya la capacidad de asombro está claramente desbordada. Nosotros optamos por no pasar las imágenes tan crudas de los secuestros y de la exhibición de cuerpos por obvias razones. Pero estamos viendo en imágenes algunos videos y fundamentalmente la localización de este grupo terrorista en la Franja de Gaza y cuesta entender que tanto Israel como Palestina no pueda terminar en un trabajo conjunto con este sector que aplica el terror como política internacional. Digo, ¿por qué cree usted, Pablo, que no se ha podido terminar con esto? A ver, de hecho, el comienzo del proceso de paz se inició con el Tratado de Oslo, Sí. Que lo impulsó Abbas por la parte de la Autoridad Palestina y Arafat, perdón, y Rabin y Pérez. Y hoy en las zonas donde está la Autoridad Palestina dentro de Yehuda y Shomron, Judea y Samaria, el terrorismo prácticamente no existe, existen focos, Sí. porque hay grupos terroristas, por Sí, ejemplo, como en todos lados. Hamas también está en esta zona de Yehuda y Shomron, en Judea y Samaria, donde también actúa, pero son focos. El problema de Gaza es totalmente diferente. Gaza, Israel se retiró unilateralmente en el año 2005. En la franja de Gaza no existe un solo israelí ni un solo judío viviendo en la franja de Gaza. Y después, en el 2005, que toma la Autoridad Palestina el gobierno, en el 2007 termina siendo derrocado por este grupo terrorista. Y hoy la misma población que vive en Gaza es prisionera de estos grupos terroristas. O sea, no es que todos los palestinos que viven en la franja de Gaza quieren esto. Lo que pasa es que el gobierno dictatorial directamente es el que utiliza todo ese vasto territorio son prácticamente 450 kilómetros cuadrados, lo usa especialmente para el terror. Construye túneles. De hecho, se cree que toda la franja de Gaza está compuesto por túneles subterráneos donde se manejan toda la actividad terrorista, donde se disparan misiles, donde salen los terroristas a hacer incursiones. Se gastan millones y millones de dólares que son para la franja de Gaza, para estructuras edilicias, para educación, para salud, especialmente para el terrorismo. Y vuelvo a decir, esto por una ideología fundamentalista, porque el grupo Hamás, si uno lee la carta orgánica del grupo, dentro de la carta orgánica y los objetivos es matar a todos los judíos del mundo y destruir a Israel. Ese es el propósito. Ya no es un propósito de vivir en paz ni dos territorios para dos pueblos viviendo en armonía. No, el objetivo de ellos es destruir a Israel. No reconocen la posibilidad de Israel a existir. Y eso, con eso no se puede hablar de paz. Ahora, los avances de paz con la Autoridad Palestina van dependiendo mucho de las distintas épocas y a veces hay avances y retrocesos, pero son caminos que se van trazando. De hecho, si ustedes han visto la serie Fauda, ven que todo el tiempo los comandos israelíes actúan con la Autoridad Palestina en lo que es la seguridad de Judea y Samaria. Entonces, no es que están todo el tiempo en ataque y disputa, sino que trabajan en coordinación. Lógicamente, con diferencia, no está la paz todavía cerrada, pero lógicamente con grupos terroristas no podemos hablar de paz. Hamas, la Jihad Islámica y Hezbollah son grupos terroristas que lo que buscan es destruir a Israel. Y en consonancia con quien es el Estado soporte de esas entidades terroristas, que es Irán. Fíjese una cosa, Irán acaba de manifestar de que en caso de que Israel siga su ataque defensivo contra Hamás, va a poner en riesgo la vida de los 10.000 o 15.000 judíos que viven en Irán. O sea, entonces uno se pregunta,
por eso vuelvo a decir, ¿qué tienen que ver los judíos de Irán? Pero ahí se da cuenta que es un Estado terrorista que lo que está buscando justamente es destrucción de los judíos. Es un país que niega el holocausto, o un país donde las mujeres que no llevan velo son sometidas y sometidas a muerte. O sea, estamos hablando de ese tipo de gente con la cual uno cree que puede haber paz. Y la realidad, con el terrorismo se combate o se es cómplice, no hay otra alternativa. Pablo, lo traigo un poco al territorio argentino, ¿no? A los ciudadanos, y le hago una consulta sobre los ciudadanos argentinos. Digo, ¿cuántos ciudadanos argentinos consideran hay todavía en Israel, si es que hay? Digo, ciudadanos, no doble nacionalidad, porque la doble nacionalidad claramente ya, digamos, es gente que hace muchísimo tiempo. De hecho, hablábamos hace muy poco tiempo con una enfermera, una referente de la salud pública allá en Israel. Hablábamos hace un poco más de una semana y está radicada ya de los años 70. Es argentina, es concordiense, pero está radicada desde los 70 ya. ¿Cuántos argentinos están en tránsito todavía, si es que existen, y si hay entrerrianos allí? Bueno, primero es muy correcta tu apreciación, porque cuando se habla del concepto de repatriación, es un concepto erróneo. Los argentinos que viven en Israel y han elegido vivir en Israel, están en Israel y han considerado ese su lugar de vida. Los que están optando por regresar a la Argentina son turistas, gente joven que ha estado en planes de estudio, que es muy normal que de la comunidad de 17, 18 años haya planes de estudio, gente que iba a visitar familiares. Esa es la gente que está regresando a la Argentina y prácticamente ya no quedan tantas. Hay una lista de espera, pero no son tantas. La mayoría ya está regresando, pero estamos hablando de menos de 1.000 personas para tomar un número. Sí. Era gente que estaba en planes, en turismo, visitando parientes, que ante esta situación de guerra los planes se cortaron, tienen que estar cada 10 minutos en refugios y lógicamente que eso directamente no es vida para nadie. Los israelíes lo tienen que soportar y lógicamente los argentinos que fueron a pasear no es lo que fueron a buscar cuando fueron a Israel, entonces lógicamente pretenden volver. Sí. Esa es la realidad. Latinoamericanos quedan muchos, digo, porque quizás esta entrevista tenga lugar en un canal latinoamericano, en la señal latinoamericana de UCL, el canal uruguayo. Digo, ¿tiene alguna referencia de cuántos latinoamericanos puede haber todavía en Israel? Justamente en Uruguay volvió un avión, sí. No me acuerdo con cuántas personas, pero todos los países, inclusive, lógicamente con un apoyo muy fuerte del Estado de Israel, han armado las estructuras para que la gente pueda regresar y que no tengan que vivir esta situación. Eso en todos los países de Latinoamérica y te diría en los países del mundo. O sea, se ha buscado la protección de todos los que son extranjeros. De hecho, también hay aviones norteamericanos, mexicanos, brasileros, o sea, de todos los países tratando de realizar este tipo de evacuación para que estén seguros en sus países. Bueno, la verdad es que me gustaría en algún momento cruzarme a hablar con usted de otros temas, ¿no? Y no de episodios con estas características, ¿no? La vez que hemos conversado por radio, en la otra radio, en esta, digo, siempre vinculados con episodios muy duros, ¿no? Digo, este es un caso extremo, claramente es un caso extremo, y la verdad que estamos, a ver, siempre solidarizarnos me parece que hasta es excesivo, porque ya de Maduro se cae que somos solidarios con el pueblo israelí.
Digo, nada, simplemente eso, agradecerle la generosidad de haber compartido estos conceptos con nosotros. En algún momento estuve buscando la línea, si no pertenecía justamente, mi origen no estaba en ese lugar debido a mi apellido. Pero bueno, nada, no se trata solo de eso. Me parece que hay que entender que acá hay humanidad. No se trata ni de judaísmo, ni de islamismo, ni de catolicismo. No se trata de religión, se trata de humanidad, ¿no? Básicamente. Digo, más allá de que el pretexto que utilizan los grupos terroristas sean la fe. Le dejo un fuerte abrazo, Pablo, y como siempre a disposición para lo que necesite. Un gusto y sinceramente siempre nos hemos sentido apoyados en todas nuestras iniciativas, así que la solidaridad siempre la hemos sentido y le agradecemos profundamente. Así que un gusto grande y siempre gracias por difundir. Abrazo grande. Pablo Soskin, titular de Daya Paraná.